A ver. Así, Ok. porque así es. Ya está. Empezamos ya. Entramos ya. Adelante. Hoy vamos a hacer el estudio acerca de qué es la Torá y cuál es el significado de la Torá. Les comento una historia. Un amigo me comentaba que una presentadora mexicana que tiene un programa de televisión que al parecer hacen como desde Miami, invitó a varios representantes de varias congregaciones. Y dentro de eso estaba un sacerdote y estaba un grupo de pastores y todo este tipo de cosas. Pero en este estaba hablando era de grupos cristianos. Entonces, en una de las preguntas que ella le hace a los personajes, le dice a los pastores, les dice, ¿ustedes tienen una autoridad central como lo tiene la Iglesia Católica? Y ellos dijeron, no, señora, nosotros solamente nos regimos por la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Ah, bueno. Entonces le preguntó al sacerdote, le dijo que qué ventaja tenía que el Papa fuera la máxima autoridad de los católicos. Y la respuesta del sacerdote fue, es que el Papa no es la máxima autoridad solamente de los católicos. Es la máxima autoridad de todos los grupos cristianos, incluyendo a los aquí presentes. Entonces los pastores le dijeron, no, eso es falso. Y el hombre les dijo, mire, señores, ustedes, la Biblia que tienen, ¿de dónde la recibieron? De la Iglesia Católica. ¿Ustedes por qué se congregan los domingos, siendo que allí dice en la Biblia, dice que el día de reposo es el sábado? ¿Por qué lo hacen? Por la herencia de la Iglesia Católica. ¿Por qué la estructura que ustedes manejan de reunión es idéntica a la de la Iglesia Católica? Porque ustedes siguen bajo la autoridad heredada de la Iglesia Católica. Ante eso, la mujer presentadora demostró ser completamente católica y apoyó muchísimo lo que dijo este sacerdote. Pero pasado un tiempo, según mi amigo, casi un mes, 3 semanas después, invita a este mismo sacerdote, pero ya como a confrontarlo con unos rabinos o con un rabino. Cuando él le preguntó al rabino, le dijo, ¿ustedes tienen alguna autoridad máxima sobre ustedes? Igual la misma pregunta que le ha hecho a los católicos. El rabino dijo, nuestra única autoridad es la Torá. Cuando le preguntó al sacerdote, el sacerdote dijo, no, es que nuestra máxima autoridad es el Papa. Y entonces el rabino le dijo, permítame corregirlo, su máxima autoridad no es el Papa, su máxima autoridad somos los judíos. Y el sacerdote dijo, pero nada que ver, ahí no hay nada, ustedes no son nuestra máxima autoridad, es el Papa. Dijo, no, señores, mire, tan será que los judíos somos la máxima autoridad sobre la Iglesia Católica, que la pregunta que le voy a hacer es, ¿los libros que usted tiene en su Biblia, usted se atrevería a cambiarlos? No, 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 jamás, le digo el sacerdote. ¿Usted se atrevería a contradecir lo que dicen esos libros? No, 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 jamás. ¿Usted se atrevería a borrar algo o a sumar algo de ese libro que usted tiene ahí en sus manos, que es la Biblia? No, no, jamás. Dijo, pues hay una cosa, ¿sabe quién escribió esos libros? Judíos. Así es de que usted tiene que reconocer que la autoridad, la única manera de que usted tenga autoridad es reconociendo la autoría de los judíos en esos libros, a los cuales usted no les puede cambiar nada, no los va a anular, no los puede negar, no puede contradecirlos, son la base de su fe. Entonces, la misma Torá que nos rige a nosotros es su máxima autoridad. Así es de que su papa no puede hacer nada cuando contradice a la Torá. Entonces, cuando uno ve eso y se da cuenta, uno dice, en verdad, la única manera de llevar una vida correcta, sea católico, sea cristiano, sea de raíces hebreas, sea de la... Sí, en la búsqueda que sea, es conociendo la Torá. Y conociéndola como una autoridad, pero también conociéndola desde su punto de su contenido, ¿sí? Sí, porque la Torá es la verdad o la palabra de Elohim, de la cual Jesús nos predicó mucho. Claro, total. Incluso cuando Pablo le dice a Timoteo, en Timoteo 3, 16 y 17, cuando le dice, toda la escritura es inspirada por Dios o por Elohim, ¿sí? La realidad es que en ese momento no existía ni siquiera el libro de Timoteo. O sea que cuando él cita toda la escritura, no está hablando de sus cartas,
No está hablando de Apocalipsis, no está hablando del libro de Pedro o de Hebreos, nada de eso está hablando, no está hablando ni siquiera de los evangelios, porque todavía estos no estaban circulando ni se conocían. Está hablando de la Torá o el Tanaj o lo que se conoce de cotidiano como Antiguo Testamento. Pero también hay que ver una cosa, y es que cuando vamos a lo que también se conoce como Nuevo Testamento, es clarísimo que el Nuevo Testamento tiene como pilares, como fundamentos, como cimientos sólidos, lo que se conoce como la Torá o el Antiguo Testamento. Nunca se salen de allí. Siempre lo citan como fundamento. Incluso estamos hablando de un Pablo, un Shaul, que era un rabino. Por eso se conoce como Rab Shaul. Y él mismo lo reconoce cuando dice que fue educado a los pies de Gamaliel. Una persona se educaba a los pies de Gamaliel no para ser uno del montón, porque Gamaliel no era cualquier profesor que andaba detrás de un sueldito. Gamaliel era la lengua de oro del judaísmo. Era lo más versado con lo que contaba el judaísmo en su momento. Entonces, Pablo, de todas maneras, y todos los escritores de lo que se conoce como Nuevo Testamento, nunca, jamás desvinculan sus escritos de la inspiración del Tanaj o de la Torá del Antiguo Testamento. Siempre lo mantienen allí. Entonces, en vista de eso, tenemos que entender, o creo que debemos dirigirnos a entender, que es, primero, elemental, ¿qué es la palabra Torá? La palabra Torá viene de la raíz hebrea que es YRH, que significa acometer, ¿sí? Esta YRH viene de la palabra orá, que le da sentido completo a la palabra Torá. Torá significa enseñanza, instrucción. Incluso de la palabra Torá se desprende en la versión, digamos, en las palabras científicas que se acomodan y que conocemos ya de común, que es la palabra teoría. Porque la teoría realmente es una enseñanza, es una cometer un camino, es tomar una senda, ¿sí? Ahora, la raíz es la palabra, la palabra YRH, realmente la palabra es hará. Esa es la raíz más básica, que es mostrar, es indicar. Y por desarrollo, porque las palabras tienen un desarrollo a nivel de uso, va la palabra corregir, enderezar, apuntar el tiro. Ahora, no es el tiro de una escopeta, porque en ese tiempo, cuando se gestan estas palabras, lo que existía para lanzar era un arco y una flecha o una piedra, pero siempre apuntando a un blanco. Entonces, estas eran, la Torá es vista como el instrumento, el arco y la flecha para acertar, para dar en el blanco. Por eso el pecado es errar el blanco. Etimológicamente, esa es la base de la palabra pecado, errar el blanco. Y la base de la palabra Torá es arco y flecha para dar en el blanco. De allí la palabra vará, que significa lanzar, arrojar, tirar un objeto apuntando a un objetivo. La Torá apunta a un objetivo claro, que es el desarrollo y el cumplimiento del propósito de nuestro Padre Eterno, de nuestro Elohim, en cada persona. El que el ser humano, cada uno de nosotros, conozca su perfecto plan y podamos disfrutar de nuestra vida instante a instante, momento a momento, sabiendo que su perfecto plan se está cumpliendo en cada uno de nosotros. Muchas veces lo que mata al ser humano no son las noticias negativas. Muchas veces matan más las incertidumbres. No saber para dónde voy, no saber qué hacer en una situación, no saber qué esperar del Señor para mi vida, no saber hacia dónde puedo dirigir mi vida de manera acertada. Eso mata más. Alguna vez se contaba la historia de un hombre que tenía un profesor sabio, muy sabio, y un día él se enamora de una mujer y va donde su profesor sabio y le dice: profesor, me enamoré de tal mujer y nos vamos a casar.
¿Qué opina usted? Y el maestro o profesor le dice, es una mujer maravillosa, trabajadora, limpia, es una mujer hermosa en su aspecto físico, de buena familia, es una mujer instruida, pero... Y se quedó callado. El hombre se quedó pensando en el pero de su profesor, de su maestro, y decidió no casarse por ese pero. Pasaron los años y cuando llegó él siempre con la incertidumbre, bueno, ¿y qué sería el pero de mi maestro? Su maestro enferma, él va y lo visita y le dice, maestro, ¿se acuerda que yo no me casé con aquella mujer porque usted dijo todas las virtudes de ella, pero luego dijo pero? Y entonces el maestro le dice, sí, ya enfermo el tipo. Y le dice, ¿cuál era ese pero? Y el maestro le dice, esa mujer era maravillosa para ti, pero... Y se murió. Yo. Entonces, lo peor que le puede suceder a un ser humano es que le dejen páginas en blanco. Porque esas páginas en blanco las va a escribir. Y las va a escribir de acuerdo a su corazón, de acuerdo a lo que sienta. Pero nuestras páginas día a día, las circunstancias se definen conforme lo promete la Torá. Circunstancias matrimoniales, circunstancias afectivas, es decir, en todos los aspectos, en todos, absolutamente todos los aspectos, la Torá no deja sin tocar los aspectos humanos de la vivencia diaria. Entonces, lo mejor que podemos hacer es explorar la Torá, conocer la Torá y aprender a escuchar la voz del Señor cuando nos habla, porque muchas veces habla haciendo énfasis. Hay ocasiones en que está uno leyendo la Torá y de repente hay palabras que saltan de la Torá. Es el momento de detenerse y analizar por qué están saltando esas palabras y qué me quiere hablar el Eterno a través de esas palabras que saltan en la Torá. Ahora, en hebreo, la Torá también la denominan el Yamishá Yonshei. ¿Qué significa esto? Significa los 5/5 de la Torá. De manera resumida se conoce como la Humash. La Humash significa el quinto, porque está el primer sentido que se le da a la palabra Torá es a esos 5 primeros libros de las Escrituras, que nosotros conocemos como Pentateuco, Penta 5. Claro, claro. Entonces, pero hay esos gente que libros... escucha esa palabra y como no entiende cuál es el significado del Humash. Ajá. Sí, pero nosotros tenemos que entender que lo que se conoce como Biblia, que Biblia en griego son solamente libros, una compilación de libros, pero en el hebreo todo empieza a cobrar sentido. ¿Por qué? Porque es que los libros, así como en el ejemplo que yo les decía, o la historia que les contaba del rabino, fueron escritos por hebreos, por israelitas. La mentalidad que allí aparece en esas escrituras es hebrea, no es griega. Lo que decíamos, no es una mentalidad de mirar la historia del hombre de una manera lineal, pasado atrás, presente acá y futuro adelante, sino que es una forma de mirar como si fuera una escalera ascendente, en donde el pasado, el presente y el futuro siempre están conviviendo con uno. Y por eso, esa instrucción se da ¿para qué? Para que nosotros los hombres no olvidemos jamás que el pasado no queda atrás, el pasado siempre está delante de nosotros para que aprendamos, para que corrijamos nuestro caminar. Entonces, de eso se trata básicamente, las escrituras no están puestas allí como un contenido intelectual. Chévere leerla. Uy, no, sí, vamos a ver qué temas, ay, vamos a mirar de qué se trata. No, hay que mirarla como el manual que nos dan a nosotros para que nuestra vida cumpla la función, tenga plena realización. Para eso se hizo. Miren, cuando uno compra cualquier electrodoméstico, más aún cuando compra el celular de última gama, lo último que ha salido en Guaracha, cuando compras eso, ¿con qué te acompaña el celular? Con un manual. Y va desde lo más elemental para que tu instrumento no se dañe, hasta lo más desarrollado para que puedas explorar lo más posible todas las funciones que trae eso que acabas de comprar. De eso mismo se tratan las escrituras, ¿sí? Por eso dice que es viva y eficaz, porque es dinámica. Hoy te sirve para algo tan sencillo, para una decisión sencilla en la vida, como más adelante te va a servir para cosas trascendentales
en la vida tuya y en la vida de terceros que se vean afectados por tu vida. Así es de que el primer elemento de para cualquier persona es conocer la Torá, conocer las escrituras, pero teniendo en cuenta en qué sentido, con qué mentalidad fueron escritas. Hay personas que dicen, no, yo no leo la Biblia, o no leo la Torá, o no leo las escrituras, porque uno se vuelve loco. Siempre habrá engaños. Yo no he conocido el primero que se vuelva loco por eso. He conocido que se vuelven locos por la marihuana. He conocido que se vuelven locos por despechos emocionales. He conocido personas que se vuelven locas porque tienen problemas económicos tan graves que terminan llevándolas al extremo de la locura. Pero por leer las escrituras, no conozco el primero. O a lo mejor yo soy el primero. pero no conozco el primero que se haya enloquecido por las escrituras. Ahora, esos libros son los siguientes, son los 5 primeros libros de las escrituras que conoce como Humash o como Pentateuco, son Génesis, que en el hebreo es Bereshit. En ambos significa en el principio, tomado de la primera palabra. Siempre se procura tomar la primera palabra para definir el libro. Éxodo, que se conoce como Shemot. Recordemos que la palabra Shem significa nombre. Shemot significa nombres, porque allí en el Éxodo se encuentran todos los nombres de los patriarcas básicamente y de las tribus, de las 12 tribus en su salida ya liberadora de Egipto. Levítico se conoce como Vayikra, ¿sí? Que es y llamó. De ahí donde viene la palabra Hashem, ¿no? Sí, correcto. Hashem o el nombre. Y también, ¿se acuerda que cuando vimos lo de los Nefilín, dice que ellos con su Shem quisieron borrar el Hashem? Yeah. Porque con su nombre, por eso dice que estos fueron los hombres de renombre, ¿sí? O los héroes de renombre. Entonces, si los fuéramos a traducir a un lenguaje más sencillo, sería los seres mitológicos de los cuales se han, con los cuales se han formado todas esas doctrinas de mitos y de leyendas y de historias de los diferentes pueblos. Entonces, de eso se trata, por eso se habla de Shemot, los nombres. Levítico es Vayikra, llamó. Números, que nosotros lo conocemos porque en la versión de la Biblia se conoce como números porque allí enumera todo el tiempo tribus y entonces eran tantos de tal tribu, tantos de tal familia, tantos de tal, ¿sí? Pero para la transmisión hebrea de la Torá se conoce como Bamidbar, que significa en el desierto, porque el centro de todo son los acontecimientos sucedidos en esa migración en el desierto. Luego viene Deuteronomio, que viene de la palabra Devarim, que significan palabras, leyes o principalmente cosas, por lo completo que es el surtido de elementos que se encuentran en Deuteronomio. Nosotros le llamamos Deuteronomio porque allí se encuentra concentrado gran parte de las leyes y del decálogo, de las normas que fueron transmitidas por el Señor en ese migrar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Ahora, la misma Torá, las mismas escrituras, las mismas enseñanzas nos indican que la Torá fue inspirada por Elohim, por Jehová o por Dios a Moshe o a Moisés en su liderazgo sobre las 12 tribus en la salida de Egipto. Uno de los eventos más trascendentales para el pueblo israelita y hoy en día para el pueblo judío, y lo debe ser para nosotros, en nuestra fe en su Hijo Jesucristo, o en Yeshua, es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Porque es el símbolo más visible, más evidente del propósito del Señor de hacernos libres, de traernos a libertad. Y desafortunadamente la gente cree que la libertad está hecha para un esclavo lleno de grilletes y entonces llega una persona y da una carta de libertad y ya con eso se soluciona el problema. Ya eso es libertad. No. Cuando la escritura habla de libertad, habla al mismo tiempo de sanidad, habla al mismo tiempo de ser llevados a abundancia, habla al mismo tiempo de ser guiados
en los momentos más difíciles ser guiados por el Señor. Cuando nos habla de libertad, nos habla de dejar de andar en el temor y la dependencia para andar en la confianza en el Todopoderoso. Bien. Entonces, nos habla, por ejemplo, Segunda de Crónicas 25:4. Luigi, tú lo tienes ahí, o sea, están ahí escritos, entonces, si quieres hacer una cosa, cuando yo cite el libro, tú lo lees de allí, ¿te parece? O lo buscas en otra versión, como quieras, pero Ok, es el mismo. Crónicas 25:4. Sí, señor. Dice, pero no puso a muerte a sus hijos, más bien él actuó de acuerdo a lo que está escrito en la Torá, en el rollo de Moshe, como ordenó cuando él dijo, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Toda persona morirá por su propio pecado. Bet Así es. Benei Hem. Ahí ya es en hebreo, ya lo Oye. que sigue es en hebreo. Okay. Sino que yo puse de todas maneras lo en hebreo para que se vea que la palabra que aparece allí es Batorá. ¿Sí? Claro, por O eso sea, quería leerla para ver si parezco judío o no. claro, Batorá Besefer Moshe. ¿Sí? En el libro de Moshe. Entonces, sí, no es argentino, no es Moshe. ¿Qué pasó, Moshe? No. Pero la misma, allí está diciendo claramente lo que alguna vez hablábamos, que no existe el tan denominado pecado original. La palabra del Señor habla más bien de la tendencia del hombre a cometer hacia el mal, ¿sí? Pero allí está diciendo claramente, dice, no, el Señor a cada quien le da las consecuencias de su conducta, ¿sí? No es un juez malo que viene simplemente a acusar, a condenar y a no escuchar a la persona, sino que la persona misma sabe que ha cometido una falta y requiere arrepentimiento, pero si se niega el arrepentimiento, es cuando el Señor tiene que tomar las medidas de corrección, cuando no hay arrepentimiento. Pero aquí no está diciendo escritos en la Torá en el rollo de Moshe. Ahora, Primera Reyes 2:3. ¿Yo mismo? Sí, por favor. Sí, dice, Shomer y Mishmeré a tu Elohim para que tu Derek Shomer, sus Chukim, sus Misbot, sus Mishpatim y sus Edu, que entre comillas dice testimonios, de acuerdo a lo escrito en la Torá de Moshe, para que seas prosperado. Que todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, prosperará, ¿no? Sí. Cuando dice la palabra shomer que aparece allí, es la palabra, en pocas frases, escucha. Escucha atentamente y obedece. ¿Sí? A Jehová tu Elohim para que te vaya bien en lo que hagas, ¿sí? Conforme a las promesas que aparecen en la Torah de Moshe. Es que el problema muchas veces es que hay personas que no conocen las escrituras. Good, how are you? Y pretenden que el Señor se someta a sus propios, sus propios conceptos, ¿sí? Entonces eso pasa como cuando, y lo digo porque de primera mano lo conocí, personas que iban a una iglesia o se congregaban en algún lado y decían que como el Señor era revolucionario, entonces que ellos tenían que ser era de izquierda y tenían que ir en contra del gobierno porque el Señor era revolucionario. Y entonces uno le decía, yo les decía, bueno, ¿y dónde aparece que él era tan revolucionario como para ir en contra de las autoridades? Ah, no, es que nosotros sabemos que era revolucionario, listo, pero ¿en dónde están las escrituras eso? Ah, no, es que leímos un mensaje que veía donde decía que había que aprender de Jesucristo, que era un revolucionario. O sea, pocas palabras, hay muchas personas que dicen lo que oyen acerca de la palabra y le creen a eso en lugar de acercarse a la palabra a ver qué es lo que dice realmente la palabra. Y allí lo está diciendo, ustedes pueden esperar con toda confianza de que Dios va a cumplir su palabra y va a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. Juan 5, 46, 47. Juan. Juan 5, 46, 47. Así. A ver, espérate. Perdón, Mauricio.
Sería Dime. posible porque yo sé que aquí en esta versión pues hay mucha gente que no está acostumbrada a Sí. esta versión. No, es que Sería sí, bueno leerla en versiones diferentes como para que sí, la claro que sí. Sí, sí. gente nueva pueda Sí, ahí coger va. el hilo. Dice, Dale. porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Ujú. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo digo? ¿Cómo van a creer mis palabras? ¿Mm? O sea, el mismo Yeshua, el mismo Jesucristo, jamás hizo nada que fuese en contra de las escrituras. Por el contrario, a él mismo se le llama la palabra viva. El mismo Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Y está hablando acerca de que la palabra que salió del Padre se cumplió plenamente, punto por punto, coma por coma, en Yeshua, en Jesucristo. Y la cumplió tan a cabalidad que por eso era el único ser que podía dar la vida para el perdón de nuestros pecados. Porque si él hubiese incumplido uno solo, si él hubiese defraudado al Padre en uno solo, tendría que haber muerto por sus propios pecados. Pero como jamás cometió pecado, fue tentado, pero jamás cometió pecado, por eso podía cargar el pecado de todos nosotros en aquel madero. ¿Mm? Hechos 15, 20, 21. Ok, Hechos 15. Allí se está discutiendo si a los nuevos creyentes no judíos habría que ponerlos a cumplir con todas las exigencias que le dan a un judío, incluyendo la circuncisión. Sí, dice en la versión israelita nazarena, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque desde tiempos antiguos Moshe tiene en cada ciudad quienes lo proclamen en las sinagogas, donde se lee cada Shabbat. Uh-huh. El centro del Shabbat es la lectura de la Torá. El centro de cualquier enseñanza, la que sea, tiene que ser la misma Torá, tiene que ser las mismas escrituras. Si una persona empieza a contar sus propias anécdotas, el yo opino, el yo creo, el me han contado, simplemente está disparando para todo lado. Pero cuando trazo el objetivo, mi objetivo es que la persona conozca de la verdad y conozca del Eterno, conozca a nuestro Padre Celestial, tengo que apuntar con la Torá y tengo que exhibir todo el arsenal que da la Torá. Incluso cuando el Señor se enfrenta a Satanás, a Satán en la tentación, no dice yo opino o no dice me enseñaron en la iglesia. No, él dice escrito está. ¿Y dónde está escrito? En la Torá. Y lo que él le recita son los versículos con los cuales el enemigo no se queda sin argumento. El enemigo puede insistir, pero no puede ganar. Cuando yo estoy lleno de la Torá, estoy lleno de la palabra. ¿Sí? Y la Torá habla sobre tres cosas, ¿verdad? Habla sobre los chukim, misbot y mishpatim, y sus edus, que son testimonios. Entonces, ahorita vamos a ver eso más adelante. ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué se llama así? Incluso vamos a llegar a lo que se conoce como takanot. Ya. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque yo tengo que distinguir con claridad qué es palabra del Eterno para nuestra vida, qué es palabra qué cosas muchas veces el hombre en el desarrollo de la historia ha inventado o le ha sumado a las escrituras, o cuáles de ellas son exigibles para un grupo y no para todos, ¿sí? Dentro de lo que se conocería como ley. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel identifica que la palabra que está contenida allí es la palabra de Elohim o la palabra de Dios, para ellos se convierte en ley, o para todos debería ser ley, porque no es que yo elijo a ver si cumplo esto y aquello no lo cumplo, no, debo cumplirla toda. O sea, me es impuesto el cumplirla. Tanto por el fruto que produce para mi vida, fruto de bendición, como
por el hecho de que es una carta de compromiso. Lo que allí el Padre promete, lo cumple. Pero lo que allí el Padre nos pide, debemos cumplirlo también. Entonces, por eso es ley. ¿Sí? Es el ley no solamente para el pueblo de Israel, no solamente para los judíos actualmente, es para toda la humanidad. Todo lo que allí está contenido es para toda la humanidad, si quiere ver las bendiciones también allí contenidas. Entonces, por eso se conoce como ley. La palabra ley en el hebreo es la palabra jok, o sea, J-O-K, que en plural, cuando la forma básica de hacer plural una palabra es agregarle la terminación im, entonces serían los hukim o leyes, ¿sí? Que en el griego es la palabra nomos. Por eso cuando se habla de el inicuo, hablando del anticristo o del antimashia, se dice el anomos, el que está sin ley, el que está sin Torah. ¿Ven? Ahora, la Torah es eterna. La Torah es, antes de ser escrita en un texto para los seres humanos, ya era conocida en los cielos. Ya era conocida espiritualmente. Incluso Abraham ya la conocía. Adán ya la conocía. Porque es anterior incluso a la creación del hombre. ¿Por qué? Porque la Torah se genera, se gesta en la mente y en el corazón del Padre. Y el Padre ya es eterno. El Padre no tiene principio como jamás conocerá fin. Entonces, la palabra que está en su corazón ya había sido concebida. ¿Por qué lo sabemos? Salmo 119, 152. Sí, dice, de hace tiempo he conocido tus preceptos, pues los has establecido para siempre. La palabra que utiliza allí es la palabra ki leolan yesadetam. Sí, o sea, han existido o se han establecido desde siempre y para siempre. Leolan baet. Isaías 48. Isaías 48. A ver, dame un minuto. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Eloheinu se mantendrá para siempre. Tú me traes buenas noticias a Sión. Sube arriba sobre un monte alto. Tú que traes... Ya, ok, 48. Pero estuvo bien que hubieras metido el 49, porque de todas maneras está hablando de que en la versión, digamos, católica se habla de los evangelios. La palabra evangelio, evangelium, significa buenas nuevas, que en el hebreo es besorá, son buenas noticias, o noticias de bien, o noticias de bendición, sería también la otra traducción. O sea, la Torá encierra elementos históricos, encierra narrativa, encierra elementos poéticos, todo lo que ustedes quieran, pero siempre serán buenas nuevas para aquellos que estamos dispuestos a confiar en el autor de esas buenas nuevas. Desgraciadamente hay quienes se rebelan contra ese autor y para esos no son buenas nuevas. Por el contrario, son malísimas nuevas. Porque les hablan de que esa senda que han decidido tomar tiene un final y ese final o ese destino no es nada bueno. Por eso al hombre siempre le muestran la parte que corresponde a los deleites, los placeres, pero nunca les dicen cuáles son las consecuencias de tomar esa senda. ¿Sí? Lucas 21, sí, Mateo 24, 35, yo se lo leo. Cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 29, 33, por favor, Luigi. Ya, Lucas 21, 29, 33. 29, 33. Dice, entonces, no, perdón, 21. Sí, 29 al 33. Ya. Entonces contó una parábola. Miren al árbol de higos, en verdad a todos los árboles, tan pronto como brotan las hojas, pueden ver por ustedes mismos que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean estas cosas sucediendo, tienen que saber que el reino de Yahweh está cerca.
Si les digo que esta generación no pasará antes que todo esto se cumpla, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras en rotunda verdad no pasarán. Miren, cuando nosotros, si queremos saber el tiempo que estamos viviendo y el tiempo que se avecina, vayamos a la Torá. Una de las cosas que hacen tan especial la Torá es que todas las profecías que allí están contenidas se han cumplido. Tal y como lo narra la Escritura, así se han cumplido. ¿Por qué el Señor hace esto? Para que podamos confiar en que así como se han cumplido a nivel de la historia de Israel o de la historia de las naciones de la tierra, también se van a cumplir cada una de ellas a nivel de la historia personal, a nivel de la vida diaria, porque el Señor nos mira con sus ojos como seres especiales, como a cada uno con el amor de un padre hacia un hijo. Y los cuidados que Él tiene para nosotros están allí contenidos en sus promesas. Y los cuidados que Él tiene para nosotros están allí contenidos también en sus mandamientos, en sus instrucciones. Siempre estará allí expresado el amor del Eterno por cada uno de nosotros. No es el deseo del Señor que la gente se pierda, así lo dicen las Escrituras, sino que todos lleguen al conocimiento de su Hijo. Y por intermedio de su Hijo lleguemos al conocimiento y a la vida plena de salvación. Está contenido también allí en la Torá. Por eso es tan importante la Torá, porque la Torá nos expresa promesas, mandatos, pero también nos advierte, nos instruye del acontecer de las naciones. Ahora, la doctrina ortodoxa en el judaísmo sostiene que la totalidad de la Torá proviene directamente de inspiración divina. Y es que es así. A tal punto se considera inspiración divina que cada letra, cada puntuación, cada línea se contabilizaba y se reescribía de manera exacta. Si se equivocaban en una sola letra, tenían que repetir todo el rollo. Porque es sagrada, las escrituras son sagradas. Entonces, para evitar inexactitudes, exigían al máximo, al 100%, la precisión en la transcripción de ella. Incluso por eso cobra importancia, dentro de los manuscritos más antiguos, el Códice de Alepo, que era una tabla con la cual, cuando se quería mirar si un códice o un escrito era fiel, se llevaba a comparar con las líneas y con el orden letra por letra del Códice de Alepo. Ese incluso, siempre lo he recomendado, se encuentra en la internet, puede bajarse por la internet. Ahora, dice que era tan significativo los rollos de las escrituras, que las normas en el culto son estrictas para tomar esos rollos y realizar la lectura. Y eso lo hace una persona, el único que manipula los rollos es una persona que está a cargo de la Torá. Por eso, cuando el Señor va a leer, que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para traer buenas nuevas a los cautivos, traer libertad a los cautivos, buenas nuevas. El Señor dice que Él cerró el rollo y se lo pasó al encargado. No es cualquiera el que opera la Torá. Ese celo mismo debemos llevarlo a la parte espiritual. Desafortunadamente hay cualquier cantidad de locos que toman un versículo bíblico, arman una doctrina, sacan el resto de libros y arrastran a un montón de personas que, como dice la misma palabra del Señor, dice que arrastran a personas que siempre están aprendiendo. O sea, personas que no se fundamentan en las escrituras, no hacen un cimiento en las escrituras y simplemente no la leen a diario, sino que se dedican a repetir lo que el otro comenta de las escrituras. Ustedes van a darse cuenta que en muchas ocasiones hay personas que el texto puede decir una cosa y lo leen de otra manera diferente. No porque no sepan leer, sino porque lo leen como lo dicen, lo recitan como se lo han enseñado el versículo y no como el versículo mismo dice. Eso forma parte del hecho de que no se tenga celo por la Torá. Cuando yo tengo celo por mi vida espiritual,
debo tener celo por la Torá, celo por las escrituras. Yo tengo una Ahora, pregunta, Mauricio, si la puedo dale, hacer. dale. Cuando en la escritura dice, por ejemplo, Elohim hablando y se dirige a Moshe, y él agarra y le dice, anda y dile a los hijos de Israel, o no, anda y dile al pueblo de Israel, los hijos de Jacob, ¿no? Y luego le da algún tipo de misbot. En casos particulares, ¿no? Como por ejemplo fornicación, adulterio, idolatría, yo qué sé, un sinnúmero de situaciones que pasaban en el campamento. Porque en aquella época las 12 tribus eran un campamento, ¿verdad? Donde convivían diariamente y ocurrían situaciones. Entonces, ¿por qué? Mi pregunta es esta, ¿por qué los fariseos en la época de Yeshua, ellos decían la ley de Moisés, como si Moisés la hubiera inventado? Eso para mí es algo confuso, porque cuando yo voy a la escritura y veo que el Señor dice, dile, le ordena a Moshe, verbalmente Dios a Moshe, que vaya y le instruya al pueblo de Israel lo que él le está mandando a que les diga. Los mandamientos o las instrucciones, que en este caso son del Eterno, dándoselas a Moshe para que Moshe sea el intermediario quien se las dé al pueblo. Entonces, ¿por qué los fariseos del tiempo de Yeshua nombraban eso como la Torá de Moshe o la ley de Moisés? Por lo mismo que leíamos ahorita cuando dice el Señor, dice, si ustedes le creen a Moisés, tienen que creerme a mí, porque traigo la misma palabra que le fue dada a Moisés. ¿Por qué? Porque es que para los sacerdotes y para todos estos que estaban allí en las sinagogas, su máxima credencial era declararse descendientes de aquellos que habían recibido las escrituras. Y la línea la trazaban era por Moisés. Recordemos que su hermano Aarón era sacerdote, ¿sí? La otra, siempre, si nos fijamos, por ejemplo, también el pueblo se llamaba que ellos eran hijos de Abraham. Por eso el Señor le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes tienen un padre, y su padre es a Satán porque las obras de él quieren hacer. ¿Sí? O sea, si ustedes se quieren llamar hijos de Abraham, tienen que ser imitadores de Abraham. Si ustedes se quieren llamar hijos de Moisés, tienen que ser imitadores de Moisés. Si ustedes le quieren llamar la ley de Moisés, miren que Moisés es predicado todos los Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí se fusiona, para la cultura, se fusionaba el autor, el autor con el escritor. O sea, el autor era el Señor, el autor era Elohim, pero el que prestó los dedos y la tinta para escribirlo era Moshe. Entonces ellos fusionan las dos cosas en uno solo. Autor con escritor. Sí. ¿Ves? Es como si alguna vez tú tuvieras una secretaria que se llamara, no sé, Segismunda, ¿sí? Y tú firmas, o sea, tú envías tu carta a X parte y dentro de 3 años le dicen, ay, tráiganos las cartas que vamos a leer, las cartas de Segismunda, cuando las cartas eran tuyas, ¿sí? Porque llega un momento en el cual se fusionan las dos cosas, se genera lo que se conoce en derecho como una confusión. Ahora, la Real Academia de la Lengua define la palabra Torah como el libro de la ley de los judíos. ¿Por qué lo define así? Porque a nosotros son los que nos interesa ser celosos de la definición. Si nosotros vamos a mirar, cuando se fue entregada la Torah, le fue entregado a las 12 tribus, primero. Pero segundo, también le fue entregado a un montonón de gentiles o gente de las naciones que habitaba Egipto y que decidió salir con el pueblo de Israel. Claro. ¿Sí? Eso es como hoy en día llegar a decir, no, es que solamente, vamos a suponer, es para los neoyorquinos, ¿sí? Claro. Neoyorquino sería el nacido en Nueva York, pero es que en Nueva York tiene gente de todas las nacionalidades. O es para los nacidos en Londres, y resulta que Londres está llena de gente de todo el mundo, ¿sí? Es una policromía de naciones. Entonces lo mismo pasa aquí.
el destinatario de la Torá son todas las naciones de la tierra. Las promesas son hechas principalmente a Israel, pero es que nosotros debemos entender también que nosotros también somos Israel. Es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Nuestro carácter, nuestra identidad como israelitas. No hay que, y siempre lo he dicho, hay que distinguir entre Noé o la descendencia de Noé, la descendencia de Abraham, la descendencia de Israel o de Jacob, ¿sí? Dentro de esa descendencia de Jacob hay 12 tribus y una de las tribus es Judá. Entonces, también debemos distinguir entre hebreos o israelitas y judíos, ¿sí? Los judíos son israelitas. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. ¿Ven? Sí. Entonces dice, el libro de la ley de los judíos que se corresponde a los 5 que forman el Pentateuco del Antiguo Testamento de la Biblia. Está hablándonos en un lenguaje que es coloquial, el lenguaje normal con el que nos entendemos entre todos. Dice, además de identificar los 5 primeros libros de la Biblia, téngase en cuenta que esa definición restrictiva a los 5 primeros libros de la Biblia era la misma definición que manejaban los saduceos. Para los saduceos, los únicos libros considerados libros de la Torá o libros dignos de ser llamados divinos eran los 5 primeros libros, el Pentateuco. Y esta misma identidad la manejan los caraítas hoy en día, que algún día veremos que es el saduceo, que es fariseo, que es todo este tipo de grupos que se formaron. Ahora, los saduceos creían que eran los únicos 5 libros que tenían autoridad divina. Pero también debemos entender de que la palabra Torah se aplica, y se ha aplicado en muchas ocasiones, a lo que se conoce también como los libros del Tanaj o libros del Antiguo Testamento, los 24 libros que se han considerado como canónicos del Antiguo Testamento. El Tanaj es una frase que se compone de los 3 grupos de libros que conforman la Torá del Antiguo Testamento, que son la T de Torá, ¿sí? O Jumash o Pentateuco, los 5 primeros libros, la N de Neviín, que son los profetas, que son 8 libros de los profetas, la K de Ketubín. Ketubín son los escritos sapienciales, que son 11 libros. Al final vamos a hacer una lectura de cuáles son cada uno de los grupos. Ahora, si podemos identificarlo como los 5 primeros libros, o también podemos identificarlos como todos los libros de lo que se conoce en nuestro argot normal como Antiguo Testamento, también en muchas ocasiones se identifica o se quiere hacer referencia a Torah cuando se habla de los 10 mandamientos o del decálogo que contiene las mismas escrituras. Otros también lo asimilan a la Mishnah o a la Torah oral. Vamos a entender más adelante que en muchas ocasiones la tradición oral o Mishnah ha ido formando estructura de doctrina que cuando se discuten y cuando se les trata de enriquecer, no a través de la Torah escrita, sino a partir de todas esas narrativas de la Torah oral, se generan unos libros llamados los Talmud. Los Talmud son las discusiones que existían acerca de esa Torah oral. Ahora, O sea, de también, la Mishnah. de la Mishnah, exacto, sí señor, así es. Ahora, cuando se indica que la Torah es idéntica a la palabra ley, debemos tener en cuenta que es una ley vista desde la instrucción, desde la voluntad de su autor, porque la palabra mandamientos se conocen como misbot. ¿Y por qué muchas veces los misbot o los mandamientos se les llama también Torah? Porque están contenidos, son extraídos de las mismas escrituras. Esos 613 misbot, que en muchas ocasiones hay que distinguir cuáles son aplicables y cuáles no. No tiene que ver con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son indiscutiblemente de obligatorio cumplimiento. No desearás a la mujer del prójimo, no ha cambiado. Perdón, Mauricio, ahí dice 613 mandamientos igual ordenanzas. O sea, la palabra ordenanza y mandamiento es lo mismo. Sí, parecerían dentro del misbot, si nosotros vamos, son palabras, son símiles, son equivalentes. Misbot o mandamientos o misbot o ordenanzas son
son similares. O sea, tienen el mismo sentido. Son de obligatorio cumplimiento. ¿Y estatuto? Estatutos, decretos, ¿sí? Ahora, muchas veces el Señor distingue entre una cosa y otra, ¿sí? Y es en ese momento que hay que mirar en qué contexto lo está diciendo. Sí. Ahora, también muchas veces se le asimila como Torá y dice, no, es que eso está en la Torá, a las leyes que eran rituales. Entonces, por eso le recriminan, por ejemplo, al Señor que sus hijos, sus discípulos no se lavaran las manos antes de comer. Acércate Y más le al dicen, teléfono. conforme a la ley. Y el Señor, ¿qué le responde? Ok, le dicen al Señor, le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer como dice la Torá, como ordena la Torá? ¿Sí? Y el Señor, ¿qué le responde? El Señor le dice, toda planta que no sembró mi Padre, la arrancará. Porque eso que estaban llamando Torá era doctrina o era leyes ritualistas que no aparecen en la Torá, que fueron inventadas a partir, tomando como excusa, la tan denominada Torá oral. Y se creó toda una estructura que el mismo Señor, desde el primer milagro, empieza a chocar con ella, cuando convierte el agua en vino. Pero yo tengo una pregunta, ¿y esa estructura? Ya está chocando contra la tradición. Yo tengo una pregunta, ¿y esa estructura está escrita en la Torá? No, esa estructura ritualista, por ejemplo, el ejemplo que yo te he puesto, no están en la Torá escrita. No, ¿sabes por qué pregunto? Porque, por ejemplo, yo estaba tratando de averiguar de dónde nacen esos 613 mandamientos y es simple y llanamente una investigación, por así decirlo, observancia de los mismos creyentes y practicantes de Torá para ver cuántas veces el Señor ordena misbots, llamémosle, ¿cómo se llama? La otra palabra, ¿cómo se llama? Ordenanza. Ordenanza, misbot, hay otra palabra, chukims o hukims. Estatutos. Estatutos, ordenanzas. Entonces, todos han sido contados y han llegado a esa conclusión, donde son 613. ¿Okay? Que no son los de la parte oral, Mauricio. Se deriva en gran parte de la sin embargo, hay un comentario donde dice, ¿por qué 613? Porque si uno suma 6, ¿ok? Más 1, 7, más 3 son 10, equivalente a 10 mandamientos. Son raíz, o sea, está todo conglomerado en lo que son los 10 mandamientos. Yo creo que por eso el Señor dice, no, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En estas dos cuelgan todos los mandamientos y los profetas. Claro, sí, claro. Es que el primer mandamiento definitivamente es el más importante, ¿sí? Amar al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, casi que el segundo es consecuencia del primero, pero los otros 8 son consecuencias del segundo. ¿Sí? Sí, claro. Porque si yo amo a mi prójimo, yo no lo mato. Si yo amo a mi prójimo, no lo robo. Si yo amo a mi prójimo, no miro a su esposa y la deseo. ¿Ves? Entonces, todo ese tipo de cosas uno dice, el Señor es tan sabio que las organiza así. Ahora, ya cuando se trata de números y que este numerito va acomodándose para este lado, entonces, yo a veces digo, uy, no tendrá que ver con todo este tipo de cosas como la tal cábala y todo este tipo de cosas que son más esotéricas, más, apuntan más a eso. Pero los 613 son interpretaciones, realmente son interpretaciones de la Torá, ¿sí? Alguien se sentó y las interpretó. Pero, por ejemplo... ¿Y fueron escritas en la Biblia porque las interpretaron así? Vuelvo y te digo, lo que pasa es que el que interpreta muchas veces las acomoda, ¿sí? En muchas ocasiones es de su propio corazón que las va acomodando. Pero por eso en alguna ocasión, una recomendación es miremos los misbot desde la vida de Yeshua, desde la vida de Cristo.
Porque, por ejemplo, uno de mis votos dice, y somos clarísimos en eso, dice que se debe tener hijos. Yeshua no tuvo hijos, por lo menos carnales. Nos tuvo a nosotros como hermanos. El Padre nos tiene como hijos, el Padre eterno. ¿Ven? Ahora, siguiendo como, porque dijimos que esto íbamos a procurar que fueran 40 minutos nomás y no sé cuánto llevamos, pero la idea es que no nos pasemos de 1 hora. La ley ritual permitió el desarrollo de algo que se conoce como la takaná, que en su plural es takanot, ¿sí? Que viene de la palabra hebrea tikkun, que significa corregir, mejorar o arreglar. Son esas leyes que emiten los mismos sacerdotes judíos y que según la teoría de ellos o la doctrina de ellos, hasta el mismo Elohim o hasta el mismo Dios está obligado a someterse. Y si un takanot, uno de los takanot, es contrario a la Torá se somete a los takanot. Entonces ya hemos visto que cuando se van, en la medida que se van apartando de la Torá escrita y empiezan a crear sus propias deducciones a partir de la Torá escrita combinada con la Torá oral, empiezan a generarse todas estas desórdenes que terminan en hechos tan atrevidos como los takanot. ¿Sí? Como sacar leyes queriendo obligar al Todopoderoso a que se someta a la voluntad de un tipo que le dio por coger un lápiz, un papel y decir, la ley dice esto. Ah, pero es que eso no lo dice la Torá, incluso es contra la Torá, no importa, lo digo yo y hasta Dios se somete a eso. ¿Ven? Ahora, si nosotros tenemos, o sea, después de ver todo esto, debemos entender y para nuestra claridad, que para nosotros la Torá son todos los libros contenidos en las Escrituras que son de inspiración divina. Son de inspiración divina. Corresponde desde los de Moisés hasta el Apocalipsis de Juan. ¿Sí? Ahora, la Torá es el núcleo de la revelación divina, ¿sí? Que no solamente está dada a los judíos, sino a todos los pueblos de la tierra. Y los constituyen dentro de esos libros, además de la Torá, los Neviín, que son los libros de los profetas. Son Josué, Jueces, Samuel, acércate. Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Jeremías. O sea, son Josué, Jueces, o sea, después de Pentateuco están los Neviín, que son los libros de los profetas. Dentro de ellos debemos mirar como profecía libros como el de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Si nos fijamos, aquí no nombramos Crónicas, porque Crónicas está considerado para el pueblo hebreo no como un libro de profecía, sino como uno de los escritos. Está el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ahora, el libro de Daniel también debe ser visto como profeta, porque así lo llamó el Señor. Pero para la estructura que se le ha dado a estos libros, lo sacan de profeta y también lo meten como uno de los libros de los profetas, pero los profetas que consideramos como profetas menores, ¿sí? Esos profetas menores están constituidos por ¿cuáles? Por Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ahora, la K de los Ketubín están compuestos por los libros que conocen como libros escritos o sapienciales. Allí meten al libros como Esdras y Daniel, no los meten como profetas, y vuelvo y les digo, pero en las escrituras podemos ver que la misma palabra llama a Daniel profeta. Incluso llama al rey David y a sus salmos como salmos de profecía. Pero para la distribución tradicional es considerado como un libro sapiencial. Son Salmos, Proverbios, Job, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas. Ahora, esto es dentro de la estructura canónica tradicional. ¿Por qué? Porque existen los llamados deuterocanónicos y otros libros que, por ejemplo, son canónicos para la iglesia copta. La iglesia copta es la que tiene como base el idioma griego.
básicamente es la iglesia que tenía como centro a Alejandría. Este grupo nace porque cuando se llega al 318 a Constantino el Grande, que es cuando se crea el primer canon, llamémoslo así, de Antiguo y Nuevo Testamento, básicamente del Nuevo, se tenía el lema de que Dios hablaba a través del obispo de Alejandría. Y por eso se le hizo tanto caso al obispo de Alejandría en la selección de los libros y en la selección de doctrina de lo que habría de ser llamado más adelante Iglesia Católica. Pero entendamos algo también, que la iglesia, por ejemplo, de Etiopía, era una iglesia que conocía del Antiguo Testamento, de ser parte de las tribus de Israel, desde Salomón incluso, y fueron celosísimos de la palabra, pero también, si nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, el Señor también envía mensajeros a Etiopía, a llevar la palabra a Etiopía. Y Etiopía no estuvo bajo el gobierno de Roma, por lo tanto, no tuvo los mismos conceptos para ese canon que tuvieron los que estuvieron sometidos a Roma. Entonces, los coptos, que su grupo principal está Egipto, Sudán y Sudán del Sur, son de habla griega. A ellos perteneció también Etiopía y Eritrea. Los coptos tienen su propio papa. Sí, me parece que al actual se llama Teodoro II, el actual de ellos. Ahora, estas iglesias aceptan que además de todos estos libros que hemos leído, también el libro de Enoc y el libro de Jubileos, que en nuestro concepto y nosotros también lo leemos y también los tomamos como libros inspirados, porque están citados en las Escrituras. En el Nuevo Testamento se citan varias veces pasajes del libro de Enoc. La misma palabra del Señor cita... ¿Cómo? De Jacer también, cuando el libro de Jacer instruye a Josué que chequee. Claro. ¿No? En el libro de Josué. El libro de Jacer o del Justo, incluso en el libro de Jueces y en el libro de Josué, lo citan. Claro. ¿Ves? Entonces, son libros que, en el caso de Jubileo sobre todo, complementan muchísimo. Y ni qué decir del libro de Enoc. Si el libro de Enoc es de los que más trae claridad acerca de ciertos elementos casi, por llamarlos de alguna manera, casi mágicos o divinos de la narrativa de Génesis. ¿Sí? La aclara muchísimo la parte espiritual al libro de Génesis. Ahora, la doctrina católica, los libros, ellos asumen también los libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos significan de segundo canon. El primer canon es el que leímos, pero en el deuterocanónicos o el segundo canon fueron incluidos o fueron tomados en el concilio de Ferrara y de Florencia del año 1438 a 1442 de la era común o después de Cristo, y el de Trento, que fue en 1545 a 1563. Incluyen, ya sabemos, libros como el libro de Baruch, libro de Macabeos, por poner algún ejemplo, unas adiciones al libro de Daniel, que se convierte en Susana y el dragón, me parece que se llama, adiciones a Eclesiásticos, Sabidurías, que incluso se asumieron, se acogieron como parte del canon para los católicos, porque anteriormente el concepto que se tenía sobre esos libros era que eran libros recomendables de leer, pero que no tenían la inspiración divina que debía caracterizar a los libros del canon. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, leemos el libro de Macabeos, vamos a entender toda esta guerra, toda esta fidelidad que mantuvieron los judíos ante el embate arrasador que tuvo Antíoco Epifanes. Y cómo esta es la primera prefiguración de lo que se conoce como la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Ven? Ahora, para la lectura para que exista disciplina en la lectura de esos tan importantes primeros 5 libros, los judíos mantienen la mikra, o sea, la lectura y el estudio a través de 54 parashá, ¿sí?
Parashá Hashawa, que significa Hashawa, significa semanales, o de los 7, cada 7 días en Shabbat, se organiza una lectura, de tal manera que al dividirlo en 54 libros, al terminar el año se ha cumplido un ciclo. Porque son 54 semanas las que caracterizan a un año. 53, 54, pero se toma básicamente con 54. Excepto en año bisiesto, bueno, pero se le suma básicamente un día, así es de que no marca diferencia de los 365. Y cuando vamos a ver los parashá, a los parashá se les da una línea temática, digamos, o sea, sean 2, 3 versículos bíblicos, pero se les da una línea temática. Pero si tú vas y tomas eso como una disciplina, por ejemplo, la lectura mediante parashá, vas a darte cuenta que tienes casi que una regla, también es un canon, una regla de medida que te va a permitir estar seguro que al terminar el año, esos 5 primeros libros han sido leídos. Lo puedes acompañar con todo lo que tú quieras, salmos, proverbios, libros de los evangelios, lo que tú quieras. Pero son tan importantes estos 5 libros que son como las perlas que van conectándose en un hilo y van siendo acompañadas del resto de contenido bíblico o de contenido de la Torá. Entonces, por eso incluso nosotros vamos a implementar viernes al anochecer, hacer el estudio en Parashá. ¿Para qué? Para darnos cuenta en nuestra experiencia, con nuestra experiencia, cuán importante, por qué le dieron tal importancia a al organizar la lectura semanal en familia, en la sinagoga, para el pueblo judío de hoy, y cómo esta lectura de Parashá ha permitido mantener, alimentar y guardar el lenguaje santo que es el hebreo. Si no fuese por el pueblo judío, el hebreo ya habría desaparecido hace mucho tiempo. Y nos habríamos perdido de tomar, de succionar, de alimentarnos de una lengua que enriquece el contenido espiritual de las Escrituras. Entonces, ¿qué es la Torá? La Torá, si bien es cierto, su base son los 5 primeros libros, para nosotros son todas las Escrituras divinamente inspiradas, contenidas en lo que se conoce hoy en día como la Biblia, y que para nosotros se alimenta de 3 libros más, de los cuales nosotros hacemos lectura, que son el libro de Enoc, el libro de Jubileos y el libro de Yacer. Los restantes libros en muchas ocasiones se convierten en parentéticos, o sea, que para entender con mayor claridad un evento, se puede tener cierta referencia a estos libros, pero siempre subordinados a los libros que se consideran divinamente inspirados. ¿Ok? Esa es la Torá y esa es la importancia de que tengamos una disciplina en la lectura y una disciplina en la obediencia a la Torá. Allí están contenidas no solamente mandatos para nuestra vida, están contenidos profecías, están contenidas promesas, están contenidos planes del Eterno, está contenido para nuestra vida diaria, para nuestro instante, fundamentos de decisión, ¿sí? Entonces, es esa luz, por eso se le llama una lámpara que alumbra nuestro camino, alumbra nuestro paso a paso. Eso es la Torá. Amén. No sé si tengan alguna otra pregunta. Hemos terminado a lo que hemos preparado para el día de hoy. Ok. Voy a parar en la grabación. La grabación.